El campo de tensiones del sólido de la figura viene dado por el tensor sigma, cuya única componente no nula es la que se transmite en la dirección radial. Sigma sub r es igual a partido por r por el coseno de teta, donde a es una constante y r, teta y er tienen el significado indicado en la figura. Determinar las fuerzas de contacto y las fuerzas de acción a distancia que actúan sobre el sólido. Bien, pues me están diciendo lo primero que solo tengo componente en la dirección radial. Eso significa que mi tensor de tensiones, si yo lo expreso por ejemplo en coordenadas cilíndricas, solo tiene sigma sub r, que sería este sigma sub r que tengo aquí, y el resto es todo 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, ¿vale? El resto es todo ceros. A me dicen que es una constante. A menos que te especifiquen es una constante desconocida, tú vas a suponer que la conoces, que sabes lo que vale A. Es como si te dijeran que vale 7, que vale 33 o como si valiera cualquier otro número. R es la distancia entre el 0 y el punto donde tú te encuentres y θ es el ángulo que hay desde el 0 hacia el final, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es determinar las fuerzas de contacto y las fuerzas de acción a distancia. Para calcular las fuerzas de contacto utilizo el teorema del momento angular. Lo que dice el teorema del momento angular es que T es igual a mi tensor de tensiones multiplicado por la dirección que a mí me interesa, ¿vale? Y normalmente, esto es una duda que es normal, aunque te pregunten las fuerzas de contacto, normalmente lo que se están refiriendo es que calcules cuánto va el vector tensión en cada una de las direcciones, ¿vale? En esta cara, en esta cara, en esta cara, en esta cara. Es cierto que esto es una tensión y parece que dice fuerzas de contacto, pero se refiere a eso, ¿vale? En todos los problemas es así. Entonces, lo que voy a hacer es calcular cuánto vale n bb', es decir, en esta cara, cuánto vale, bueno, en cada una de las demás, ¿vale? Vamos haciéndolo. Como esto está en coordenadas cilíndricas, tengo que ponerlo en coordenadas cilíndricas, es decir, esto será cuánto vale E sub r, esto será cuánto vale E sub θ y esto será cuánto vale E sub z, ¿vale? Entonces, siempre plantea el vector normal como un vector que sale perpendicular de la superficie, siempre sale de la superficie, es decir, que te estoy hablando que este vector de aquí sería el nbb' que estoy buscando, ¿vale? Si estoy en coordenadas cilíndricas, recuerda que epsilon sub r siempre va del centro hacia afuera, es decir, que en este caso sería 1. Θ sería un vector que sale tangente hacia acá, esto sería θ, esto sería r, y z de alguna manera saldría hacia afuera de la pantalla, ¿vale? Es decir, que las proyecciones que tendríamos sería... Tú imagínate que tienes un vector que mide 1, ¿vale? Que midiera 1. Entonces, si esto mide 1, su proyección sobre el ER sería 1, su proyección sobre θ sería 0 y su proyección sobre z sería 0 también. Si estás en AA', si yo quisiera calcular cuánto vale NAB, por ejemplo, NAB, vamos a hacer primero los que son más sencillos. Fíjate que un vector que salga de la superficie viene hacia acá. Y como yo he supuesto que θ viene hacia este lado, digamos que sería, este sería R, este sería θ, y z saldría de la pieza. Es decir, que tendría que es el 0 menos 1. Menos 1, ¿por qué? Porque θ viene hacia la derecha y mi vector n va hacia la izquierda, ¿vale? 0 porque es perpendicular a este. N A', B' también es bastante sencillo, porque lo único que voy a hacer es decir, será el 0, 1, 0, lo mismo de antes, porque N' vendría en esta dirección, ¿vale? Y el que va a ser un poquito más complicado es cuánto vale NAB, que sería un vector que viene en esta dirección, ¿vale? Este sería NAB. Voy a pintarlo un poquito más grande para que lo veamos bien. Entonces, si tú tienes... Este es tu vector NAB, ¿vale?
R hemos dicho que es un vector que va desde 0 hasta el punto donde tú te encuentras, es decir que R viene hacia acá, esto sería R. Y θ es perpendicular a R, es decir que este de aquí haciendo 90 grados, este sería θ. Y Z vuelve a salir de la pieza, igual que antes. Entonces, si yo te estoy diciendo que este ángulo de aquí es θ, este de aquí es θ, eso quiere decir que este es θ y por lo tanto este es θ, ¿vale? Y ahora, imagínate que NAB, que es este vector que te he pintado aquí, midiera 1 y lo proyecta sobre el vector R, sobre el vector θ y sobre el vector Z. La proyección de NAB va a ser este, ¿vale? Te lo pinto en otro color. Si lo proyecto sobre R, sería hacer esto. Es decir, que sería el menos coseno de θ. Con las mismas, la proyección sobre sobre θ sería este vector, que es justo el seno de θ. Y la proyección sobre R sería, sobre Z, perdóname, sería 0. Una vez que ya tenemos las direcciones en todos los ejes, lo que voy a hacer es multiplicar cuánto vale mi tensor de tensiones multiplicado por cada una de estas y así calculo cuánto vale las fuerzas de contacto, que es lo que me está pidiendo en el primer apartado. Las fuerzas de contacto, entonces, TBB' es un producto vectorial. Aquí me he colado, ¿vale? Esto es un producto vectorial. Sería igual a sigma sub R 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 multiplicado vectorialmente por el 1, 0, 0 y haces fila por columna, es decir, que te queda que es sigma sub R. Como sigma sub R hemos dicho que vale A partido por R por el coseno de θ. Fila por columna 0, fila por columna 0. Las fuerzas de contacto, tanto en AB', AB, serían iguales a sigma sub R 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 multiplicado por el 0 menos 1, 0, es decir, fila por columna 0, fila por columna 0 también y fila por columna 0, es decir que no hay fuerza de contacto ni en el AB y por las mismas tampoco lo hay en el AB', ¿vale? A'B, lo que es lo mismo, A'B', esto es A'B', esa es la otra cara. Y si yo me falta la de A', ese sería el de arriba del todo, sería multiplicar sigma sub R 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 multiplicado por menos coseno de θ, seno de θ 0, y entonces sería fila por columna y me quedaría que esto es igual a menos A partido por R por el coseno cuadrado de θ, fila por columna 0, fila por columna 0, y eso serían las fuerzas de contacto en las cuatro caras, ¿vale? T, A', B' es igual. Una vez que sabemos esto, vamos a hacer las fuerzas de acción a distancia. Siempre que te pregunten fuerzas de acción a distancia, lo que tienes que hacer es utilizar el teorema del momento lineal. Es decir, que B por ρ más la divergencia del tensor de tensiones es igual a ρ por A, ¿vale? Las fuerzas de acción a distancia realmente se refieren a B por ρ, tienes la divergencia del tensor de tensiones, que es lo que vas a tener que calcular, y como aquí se supone que este elemento está en equilibrio, no tiene ningún tipo de aceleración, esto es 0. Es decir, que lo que te están preguntando, el campo B, que serían las fuerzas de acción a distancia, B sería igual a menos 1 partido por ρ por la divergencia del tensor de tensiones.
Para calcular cuánto vale la divergencia del tensor de tensiones, utiliza el formulario que te has podido descargar. Entonces, vamos a calcularlo. Dices B tendrá que ser igual a menos 1 partido por ρ que multiplica A. Abre un paréntesis aquí y buscas el formulario. Entonces, te vas, en el formulario tienes la divergencia de un campo tensorial en cartesianas, en cilíndricas y en esféricas. Como en este caso estamos trabajando en cilíndricas, pues te vienes al de cilíndricas y dices, pues esto es 1 partido por R, 1 partido por R que multiplica a la derivada parcial de R por sigma sub R, es decir, R que multiplica sigma sub R, que ya sabes que vale esto de aquí. A partido por R por el coseno de teta. Y esto es la derivada parcial. Más 1 partido por R por la derivada parcial de tau teta R, que no tienes tau teta R, la derivada parcial de RZ, que tampoco tienes, menos sigma sub teta partido por R, que tampoco tienes sigma sub teta, así que nada. Todo esto lo multiplicas por E sub R. 1 partido por R, y ahora dice sigma sub teta no tiene sigma sub teta, tau teta z no tienes, tau r teta tampoco, r teta tampoco, sigma sub z tampoco, rz tampoco y tau teta z tampoco, es decir que ya está. Estos serían las fuerzas de acción a distancia. Vamos a operar un poquito y ves que esta R con esta R la puedes simplificar. A por el coseno de teta no depende de R, es decir que su derivada parcial te sale 0, es decir que las fuerzas de acción a distancia son justo 0. Y esto es lo que te estaba pidiendo en este problema.